Argentina hay tanta necesidad. Y es cierto, sí, claro que es cierto. Hay necesidad en Argentina. Pero Dios ha llamado a parte del pueblo, de su pueblo, para que pueda cubrir otro tipo de necesidades en otros lugares. Porque para Dios no hay fronteras. Para nosotros, ¿por qué alguien de acá de Argentina tiene que irse tan lejos? ¿Por qué Dios no llama a alguien que está a 100 kilómetros en vez de llamar a alguien que está a 4000 kilómetros? Porque nosotros pensamos de esa manera, lógica, ¿no es cierto? Pero Dios, que es un Dios creador y que realmente es un Dios de maravillas, no piensa de la misma manera que nosotros. Entonces Él ve una necesidad y ve cómo puedo cubrir, dónde está la persona o el ministerio que puede cubrir esta necesidad. Está acá, está allá, bueno, lo llamo, este de acá va a cubrir esta necesidad. Esa es, podemos decir, la lógica de Dios, que es diferente a la nuestra. Muy bien, vamos nuevamente a Juan 4. Y volvemos a este pasaje donde el Señor Jesús declara, 4:34. Él les declara a sus íntimos, a sus amigos, a sus confidentes, a aquellos a los cuales está formando para una tarea titánica, que después, gracias a Dios, Él les dijo a los discípulos en el mismo Juan 14, yo me tengo que ir, voy a ser sacrificado, pero ustedes no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. Y gracias a Dios porque esta promesa se sigue cumpliendo cada día en nosotros. No somos huérfanos, hermanos. Cada día que nos levantamos, tenemos entonces el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro discipulador, nuestro consejero, aquel que nos disciplina, gracias a Dios, aquel que nos exhorta y que equilibra nuestro ser. Gracias por el Espíritu Santo de Dios. Y me gustaría que me acompañen al libro, sí, ahora de los Hechos, el capítulo 20. Ahí vemos a Pablo. Había una iglesia en Antioquía y en un momento dado, dice que en esa iglesia de Antioquía se habían juntado, había profetas, había maestros y ellos estaban orando fervorosamente y el Espíritu Santo entonces vino y les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé, Pablo y Bernabé, a la obra a la cual los he llamado. El Espíritu Santo vio entonces esa iglesia y les envía a que de esos mismos que estaban orando, envíen a otro lugar, a la obra a la cual los he llamado. Saulo y Bernabé, ya ahora Pablo y Bernabé, realmente hacen una obra por medio del Espíritu Santo, llevando el Evangelio y abren la puerta al mundo que diríamos gentil, aquellos que no eran judíos de nacimiento. Luego, Pablo y Bernabé se separan, cada uno va con un nuevo compañero. Pablo elige por compañero a Silas y sigue haciendo un trabajo extraordinario. Y ahora, ya de regreso de su tercer viaje misionero, él se encuentra en la ciudad de Mileto y convoca a todas las iglesias cercanas, a los ancianos y
hacia la iglesia y hace una reunión extraordinaria. Incluso recuerdan que hay una parte donde dice que Pablo predicaba largamente, y tenía muchas cosas para decir Pablo a la iglesia, muchas recomendaciones, porque sabía que era un tiempo difícil, que dice, después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que era realmente muy importante lo que él le tenía que decir a la iglesia. Así hoy día escuchamos la voz sabia de nuestros pastores, porque siguen habiendo lobos rapaces que no perdonan al redil. Muy bien, Hechos el capítulo 20, entonces. Tenemos en el versículo 17, tiene por título Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Esta era la zona de lo que hoy día es Turquía. En esta zona tan conocida por Pablo. Las iglesias de Galacia, las iglesias de Asia, en ese momento se le decía Asia a esta parte también. Hoy día Turquía. Muy bien. Fíjense, él comienza a predicar la palabra y les dice desde el versículo 22. Leemos todos juntos. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y se despide diciendo, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pasamos al 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, hoy día no es tan dramática la situación cuando se va un misionero. Pablo era misionero, de hecho, ¿no? ¿Recuerdan las primeras inmigraciones? Los europeos cuando venían aquí a Argentina en el 1800, 1900, tantas familias se dijeron adiós, las acompañaron al barco, sabiendo que ya no verían más su rostro, porque los viajes en ese tiempo, las comunicaciones no son como las de hoy. Hoy, bueno, vamos a despedir a Malena,
el papá y la mamá las despiden ya no desde el barco, desde el avión, y ahí mismo ella ya se sube, no se puede usar aparatos electrónicos, pero llegan, digamos, en algún momento del viaje, ella puede usar su aparatito electrónico y le dice estoy acá, se saca la foto, etcétera, cuando llegó, cuando no llegó, saben todos, pueden tener esas conferencias por Skype, etcétera, etcétera. Pero en este tiempo, la cosa costaba realmente la vida. Uno ponía, y aquí hay algo, ¿no? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él sabía que tenía que llegar a la cruz. Incluso muchos de sus discípulos les decía, como Pedro, en ninguna manera esto te acontezca, Señor, de que tengas que ir a la cruz. Y el mismo Señor lo tuvo que reprender a Pedro. No es esta la voluntad de Dios, que yo me quede acá con ustedes, que yo me quede en la enramada. La voluntad de Dios para mi vida es otra. Y esta es mi comida realmente. Mi deseo, mi placer es hacer la voluntad de Dios y que acabe la obra, que acabe la carrera. Y Pablo acá, miren, él estaba ahí, había pasado un montón de tribulaciones ya Pablo, ya estaba grande, maduro, era ya un hombre grande. Está frente a la iglesia que lo ama. Todas estaban allí en Mileto, toda la iglesia. Y toda la iglesia le decía, no te vayas, no queremos que te vayas, quédate con nosotros. Era esto lo que decía. Y Pablo podría haber mirado a todos ellos y decir, bueno, tengo iglesia acá, miren todo el trabajo que tengo todavía, hay mucho para predicar en estos lugares, hay que enseñar a toda esta gente. O sea que en realidad mirando todos esos discípulos, esas ovejas que tenía allí, podría haber dicho, me quedo aquí a trabajar. ¿Hubiese estado mal que diga eso? Y no mal de todo, era una opción para Pablo. Pero él dice, el Espíritu Santo me ha dicho y me ha dado testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Muchas veces mejor no saber. Él no se va a quedar en el año 2014, porque si sabemos qué es lo que va a pasar ya. Pero este era un hombre maduro. Y Pablo dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo que a mí realmente me importa es que acabe mi carrera, y no solamente que la acabe, ¿no? Porque muchas veces tenemos algo por hacer y acabamos así, bueno, a los ponchazos, y bueno, la cosa es que la termine. No, acá había que terminar la carrera y había que terminarla con gozo, sabiendo realmente lo que uno, poniendo todo en el altar, poniendo todo en el altar. Que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar ahora. Vamos a orar y dejar que el Espíritu Santo vaya ministrando a nuestra vida, vaya ministrando a nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Bendecimos y alabamos tu precioso nombre. Y recordamos esta palabra también que dijo nuestro Señor Jesucristo, aquel que esperó el tiempo de su llamado
pasó por cada una de las etapas y fue como uno de nosotros. Él fue verdadero Emmanuel. Él fue el verdadero Dios con nosotros, en medio como uno de nosotros y se movió como uno de nosotros, dependiendo totalmente del Espíritu Santo de Dios. Y fue Él que dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Queda solo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere en la tierra, queda solo, solo, solo. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Señor, aquí estamos nosotros, tus hijos. Tú tuviste una comida para comer, Señor. Lo declaraste a tus amados discípulos, una comida que comer. Y era hacer la voluntad de aquel que te había enviado, terminar la misión, acabar la carrera, acabar la obra. Y aún, Señor, hacerlo con gozo. Señor, y también vemos este otro hombre trabajado, tal vez con fatigas, pero sabiendo en quién había creído. Nosotros, cada uno de nosotros, sabemos, yo sé en quién he creído. Puedo decir, Señor, que quiero morir. Hay algo que tiene que morir en mí para que pueda dar fruto, para que el Espíritu Santo pueda obrar en mí. El Espíritu Santo debe obrar en mí y yo tengo que entonces vaciarme de mí misma para que el Espíritu Santo de Dios me pueda llenar. Hoy día, Padre, tú estás aquí en este lugar, en esta iglesia, en estos congregados, en esta asamblea de tus santos, que se ha dado en llamar Pasos de Fe. Y desde este lugar que es Pasos de Fe, desde esta asamblea, desde este lugar, pedimos que tu presencia, Señor, sea manifiesta, sea fuerte, de tal manera que cada uno de nosotros comience a entender que debemos morir para poder dar mucho fruto, porque si no morimos, quedamos solos. Y la soledad es fea y es mala y no aprovecha para nada. Mas cuando morimos damos vida. Esto es lo maravilloso del Evangelio y de la doctrina de Cristo. No ser egoísta, no para mí, porque cuando doy tengo más. Cuando doy recibo más. Gracias, Señor, por estas tus matemáticas. Gracias por estas tus estadísticas, Señor. Gracias porque esto es locura para el mundo y así lo ha dicho la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, abrimos nuestro corazón en esta tarde para vida, para gracia y podemos decir, Señor, hay una comida que cada uno debemos comer y es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y acabar la carrera y acabar
lo que Él nos ha dado para hacer. Gracias, te damos, poderoso Jesús. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias por la renovación del Espíritu Santo, porque no